El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó este martes auto de no al lugar a favor de Jan Andrés Pumarol Fernández, un caso que sonó mucho en los medios de circulación nacional. Este joven de 30 años acusado de perpetrar un ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que una mujer tristemente perdió la vida y otras 5 personas resultaron heridas. La decisión del tribunal se basó en que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos, lo que excluye la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal conforme a la normativa vigente. Para conversar sobre este caso nos acompaña el abogado Francisco Álvarez. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, acompañarles. Qué Siempre es bien. Eh, un gusto tenerte. Qué dice la norma? ¿Qué dice el Código Penal en torno a casos como este? O sea, ¿qué puede, desde el punto de vista médico, excluir una persona de una acusación o de ir al fondo de un caso para conocerlo? Mire, el Código Penal históricamente no le ha dado el calor que se requiere a la figura que les voy a presentar ahora, porque lamentablemente son pocos los casos de esta naturaleza que trascienden y que generan que la opinión entonces nos haga preguntarnos como sociedad qué se está haciendo, qué es lo que de una forma u otra va a dejar un caso como este de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estadísticamente la mayoría de estos casos ocurren en un, vamos a llamar, en un área gris social, donde normalmente el legislador y el político no tiene el interés de inmiscuirse porque no hay un rédito ni de votos ni de presupuesto. Partiendo de eso, primero es saber cuál es el artículo que aplica. El Código Penal, que ustedes saben, fue sustituido, pero todavía no ha entrado en vigencia, el nuevo. El código Penal vigente al momento de que el hecho ocurrió es el Código Penal viejo. O sea que el Código Penal nuevo, que no ha entrado en vigencia, lo podemos utilizar solo para tener referencia de cómo va a ser, pero ese código en el artículo 64 te dice que cuando al momento de la acción la persona, el investigado, el imputado, el inculpado estuviese en un estado de demencia, no hay crimen ni delito. Esa es la pauta para comenzar con lo que es la inimputabilidad. La inimputabilidad parte del presupuesto de que si la persona no sabía lo que estaba pasando, entonces evidentemente no podía ser culpable porque el elemento subjetivo, la culpa, no estaba. Y ahí uno se pregunta, oh, pero ven acá, entonces eso quiere decir que una persona que se drogue y luego salga a la calle y cometa un acto de esa naturaleza, entonces es inimputable, no, porque se considera que, entre comillas, drogarse es una puesta en peligro de que tú decidiste exponer al resto del mundo a a lo que sea que tú puedas hacer y al daño que tú puedas provocar cuando tú te drogaste. Entonces, en este caso, lo que el legislador prevé es que esas personas que tengan de manera fehaciente, comprobable, que sea verificable en los estudios, y hablaremos de eso ahora, los estudios pertinentes, que tú puedas demostrar que no tenían una capacidad cognitiva suficiente para entender lo que sucedió. Ese código, que es el código viejo, artículo 64, entonces está acompañado de lo que el Código Procesal Penal viejo preveía, que es un procedimiento para inimputable. Entonces el Código Penal lo reconoce, dice, existen. El Código Procesal Penal viejo, que estoy hablando en base al viejo, luego le comento sobre el nuevo, dice en su artículo 374 en adelante, que existe un proceso para inimputable cuando se estime que lo que corresponde en lugar de una pena, luego de que esa persona se considere inimputable, y lo que sustituye a esa pena es una medida de seguridad. La medida de seguridad, digamos que es como la prisión, pero con la sensibilidad de la condición cognitiva que tiene la persona. Claro. En otros países, uno tiene recintos penitenciarios que solamente reciben personas que tengan ese tipo de situaciones o condiciones. Aquí nosotros lo tenemos mezclado. Tenemos algunos recintos penitenciarios que tienen pabellones psiquiátricos,
y que normalmente no cumplen con los estándares que uno aspiraría para que ese tipo de personas reciban la ayuda que necesitan. Entonces, ¿qué dice el Código Procesal Penal viejo? Dice que cuando se activa ese proceso, que debe ser a solicitud del Ministerio Público o de la parte, o de la parte afectada, el objeto de ese proceso es o disponer la absolución, que sería lo que sucedería también en un proceso penal común, o aplicar una medida de seguridad que sería el equivalente a la pena. O sea, en vez de decir preso, prisión de tanto, digo, se impone una medida de seguridad y se entiende que, por ejemplo, como el artículo me parece que 233 también permite, eso implica que el mismo Ministerio Público pueda solicitar que la persona sea internada en un centro de salud mental especializado y dirigido a atender las necesidades que él tenga, siempre previo al dictamen pericial. Y ahí entonces entramos a la segunda discusión que se está teniendo en este tema, que es qué decía el dictamen, que yo tuve la oportunidad Sí. de verlo. Y digamos que ese informe pericial psiquiátrico emitido por el INASIF, que es el que se introduce al expediente, no sé si habían otros, pero ese fue el que yo vi y ese es el que normalmente tiene más peso dentro del expediente, recogía tres cosas, o dos cosas, diría yo, principales. Primero, que el infractor, el joven, el imputado, tenía antecedentes registrados de internamientos previos y de manejo clínico continuado. Ujú. También decía que en una segunda evaluación forense, y eso es el perito hablando, o sea, cuando uno lo lee es casi una narrativa, el perito dice que tenía orientación conservada, memoria adecuada y capacidad de comprender los cargos y continuar el proceso. Hago ese comentario porque esto fue hecho el 20 de enero de 2026, creo que fue, y hay que recordar que el evento desafortunado donde falleció la señora y otras 5 personas resultaron heridas es de julio 2025. Entonces, esa segunda evaluación, enero 2026, Ya él estaba no, estable. claro, no era la que no buscaba describir el estado del momento, sino de aquel momento, sino el estado del momento en el que se le hizo esa evaluación. Entonces, esa primera evaluación constató que la persona tenía una historia clínica psiquiátrica de varios años, con ingreso previo, diagnóstico previo vinculado a trastorno psicótico, esquizofrenia paranoide, eventos de psicosis, tratamiento farmacológico y episodios que eran todo documentado. Entonces, cuando eso llega al tribunal, el tribunal tiene la difícil labor, porque con casos como este, la labor siempre es muy difícil para el juez, de decir, mira, yo tengo un informe que me dice que la persona sufre de A, B o C, para englobarlo así. Ujú. Y que esa persona que sufre de A, B o C, dice el experto que lo evalúa, que así es que dice textualmente el informe, que era altamente probable que al momento de los hechos estuviese experimentando un episodio psicótico. Entonces, cuando el experto dice eso, lo que te está diciendo es, mira, yo no lo sé porque él no estaba ahí, pero es altamente probable que es lo más cercano que se puede llegar a un evento de esa naturaleza, que la persona estaba padeciendo o sufriendo un episodio psicótico. Que entonces, dice el peritaje, llevaba cerca de una semana de evolución. El peritaje es bien amplio, yo estoy evidentemente diciendo lo que me acuerdo, pero cuando uno contrasta eso con lo que yo le comentaba al principio en base a la pregunta de don Roberto sobre qué dice la ley, entonces se generan las siguientes preguntas. Número uno, ¿podía un juez entender que la persona era inimputable en razón de que era muy probable que al momento de que los hechos ocurrieran él no supiera? Yo digo, sí, pudiera ser, porque si uno ve lo que describe la norma y ve lo que dice el peritaje, me parece que eso pudiera ser una conclusión lógica. Y en consecuencia, entonces, ¿qué debía hacer un juez en esas condiciones, siempre y cuando se lo hayan solicitado? Que entiendo que en este caso fue así, aunque no tengo la confirmación porque no soy parte del caso.
Bueno, se le debió haber solicitado el procedimiento especial de inimputabilidad, que lo que busca es que ese juez diga, acuérdense que uno tenga una etapa procesal donde en teoría el juez está evaluando si es probable que si la persona va a juicio pueda existir una condena en base a lo que le presentan. O sea, la culpabilidad no se juzgaba en este momento, sino se iba a juzgar después. Claro. Entonces, en este caso, el juez tenía tres opciones. O dictaba auto de no al lugar, que fue lo que pasó, y ahora Ujú. les explico lo que eso significa. Segundo, decir, mira, lo veo, pero entiendo que esa persona no aplica para el procedimiento de inimputabilidad y lo juzga como una persona que no tuviese esa condición o esas condiciones preexistentes, donde puede mandar a juicio o también no al lugar, o dice, lo veo, es verdad, entonces aplica el procedimiento especial que como ya yo les expliqué, lo que te manda es a que te juzguen al fondo, pero sabiendo que lo peor que puede pasar no es una condena de prisión, sino una condena, entre comillas, de una medida de seguridad. Ujú. En la especie, lo que ocurrió fue, aparentemente porque no tenemos la decisión y si mal no recuerdo va a estar disponible a principios de abril, ya en ese momento podremos leer exactamente qué fue lo que pasó. Lo que aparentemente sucedió fue que el juez entendió que ahí no había indicios de culpabilidad y que en consecuencia, en lugar de activar el proceso especial o la cosa que yo le había mencionado un poco antes, decide dictar un auto de no lugar. El auto de no lugar lo que dice es, mira, luego de llover todo, aquí no hay nada. Ese es el resumen, evidentemente bien simplificado. Y en consecuencia, entonces lo manda para su casa. Y ahí cesan todas las medidas de coerción que pudieran haber sido impuestas al joven. Y en teoría tampoco hay directrices de comportamiento en el dispositivo, sino que lo que más va a aparecer es que en el razonamiento que veremos en abril, el juez haga sugerencia a la familia, a él, a la sociedad. Y de ahí Ahora, es que viene quizá esa discusión de por qué o qué fue lo que sucedió en ese caso. ahora, eh, Francisco, dabas tres opciones que tenía el juez: un auto de no al lugar, la imputabilidad del individuo, y tercera, mandarlo a juicio de fondo sabiendo que es como una pena suspendida. O sea, yo te voy a condenar, pero no vas a ir preso y eso por tu condición, pero sí a recluirte o a someterte a un lugar donde se garantice cierta seguridad para ti y tu entorno, para que no vuelvas a cometer en medio de tu condición una cosa. Al final se fue por el auto no al lugar. Sin embargo, la familia del imputado o de este joven Pumarol, en un comunicado que circuló ayer, decía que la familia lo iba a llevar a un centro de tratamiento para garantizar su seguridad, lo mismo que pudiera ser, hubiese sido la tercera opción, sin tener que juzgar a la persona. Eh, lo digo porque muchos piensan que el juez declaró un auto de no al lugar y lo mandó a un lugar seguro para recibir tratamiento, y no fue así. Fue la voluntad de la familia. Por ende, la familia sabe lo que necesita ese muchacho, los niveles de seguridad, etcétera. Lo digo porque no es una condena suspendida, no es ninguna decisión del juez, fue una decisión de la familia para con ese joven. Sí, incluso la familia desde el día uno, que asumió, diría yo, lo mejor que pudo la palabra con este caso, porque la verdad que este es un caso donde hay dos víctimas o hay dos grupos de víctimas. Ujú. Porque primero, ninguno de los familiares de él fue que cometió el hecho y segundo, hay objetivamente un daño irreparable a esa señora que falleció y que no merecía fallecer, a las personas que salieron afectadas. O sea, es una cosa horrible que es difícil hasta comentarlo, pero la familia siempre asumió la condición de llamar, vamos a llamarle de esquizofrenia, era que al principio se decía, y creo que eso mismo es lo que dice el informe,
Tanto así que a mí me parece que la misma familia solicitó que se aplicara el proceso de inimputabilidad, que es en sí una admisión de que se conoce que hay una condición preexistente que afecta la capacidad de esa persona. Francisco, como todos nosotros sabemos, o bueno, como hemos podido ver, realmente la legítima defensa es una de las cosas de la que tenemos menos precedentes, en razón de que hay que demostrar para esta condición de que la persona al momento de realizar el acto o el hecho se encontraba bajo esa condición. Entonces, en este caso, a mí me gustaría escuchar tu análisis poniendo en comparación la base jurídica respecto al código anterior y el código actual. ¿Ha cambiado algo respecto a los elementos constitutivos de esta legítima defensa? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo que pudiéramos recibir en lo que nosotros pudiéramos permear este limbo jurídico o esta condición que realmente es bastante difícil de demostrar? En el caso del joven, podemos tener la situación de que, bueno, tenía evaluaciones psicológicas antes, tenía un tratamiento antes, pero sabemos y hemos conocido incluso de casos que se han hecho públicos de personas que nunca han tenido un brote psicótico de esta condición y que luego cometen un hecho, y entonces es mucho más difícil de demostrar. Sí, mira, tú sabes que el problema de estos casos, y ahí de nuevo volvemos a que nuestro país no le ha prestado la atención necesaria a los temas de salud mental, especialmente lo que son como este, que es una enfermedad que se controla y se mitiga, ¿no? No es algo que desaparece de un día para otro. De que muchas veces, especialmente en las clases más vulnerables, económicamente y socialmente hablando, estas personas no tienen un tratamiento, no tienen un seguimiento, no tienen la posibilidad incluso económicamente de mantener el régimen de medicamentos sugeridos. A veces Lo no que tienen ni siquiera un siempre, diagnóstico. no, Simplemente, exacto, sí, exacto. Entonces, loco, pero ¿qué hay miren, detrás de todo eso? eso es así mismo, o sea, ni siquiera tienen un diagnóstico, lo que hace que hasta la estadística sea difícil de llevar, por un lado, y segundo, que este tipo de proceso no se haya ejercitado tanto el músculo, porque cuando tú llegas a un tribunal y tú nunca, o sea, tú no tienes un diagnóstico, no tienes un historial médico, no tienes personas, psicólogos, psiquiatras que te han tratado, por eso es que hay muchas personas con condiciones mentales parecidas a la que estamos hablando ahora, que están presas con presos normales, que no tienen esa condición y no están recibiendo ningún tipo de tratamiento, porque es que nosotros vivimos esa es la República Dominicana en la que vivimos. Cuando ya uno sube a clase media, media alta y para allá arriba, entonces ahí sí se abre la posibilidad del diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento, porque son personas que por sus propios medios entonces generan esas condiciones. Pero en materia vamos a llamarle, de cómo uno puede tasar ese tipo de comportamientos, desde el punto de vista penal puro, la inimputabilidad es una realidad desde el punto de que la persona no tenía la capacidad de saber lo que estaba pasando y al mismo tiempo no se puso a sí mismo en esa condición. Por eso yo hacía el símil con la persona que consume droga y luego comete un acto de esa naturaleza. No, ahí no hay eximente ni atenuante porque tú consumiste la droga porque quisiste. Provocaste. Ahora, exacto, tú colocaste, tú hiciste una puesta en peligro que a la vez te hace a ti responsable de lo que tú hiciste. Igual que el que se bebe dos tragos y sale a manejar y choca, no puede venir a pretender decir que no, pero yo no me di cuenta, yo no sabía, yo no estaba en mi cabales. No, ahí no aplica. Ahora, sobre la legítima defensa, en el caso de que alguien hubiese podido reaccionar con una fuerza equiparable para perdón, el ataque y que quizá se hubiese incluso considerado desproporcional las reglas de la legítima defensa cuando, va, para ponerlo en un lenguaje llano y simplista, nosotros tenemos que saber que es siempre es como la fuerza suficiente para repeler un ataque y protegerte a ti o a otros que estén en peligro o vulnerabilidad, tenga o no tenga un deber de cuidado, y en teoría que deba ser siempre más o menos proporcional. Me explico. Si una persona, si el INE o don Roberto viene a atacarme con este papel y a darme con un papel y yo saco una escopeta y le doy un tiro, evidentemente ahí no hay una proporcionalidad y se rompe Que el esa uso posibilidad de que exista.
una legítima defensa y en este caso cualquier persona que se hubiese podido defender y hubiese podido repeler el ataque para evitar el final desfavorable o uno de los finales desfavorables que pudieron haber ocurrido y el que ocurrió, evidentemente pudiera haber alegado una legítima defensa en el sentido de que es evidente que la concretización de la agresión logró lo peor que puede lograr, que quitarle la vida a una persona. O sea que sí, en ese caso también hubiese podido aplicar en un escenario donde hubiese sido así. Ya, o sea, resumiendo un poquito y para nuestra audiencia, usted hacía referencia a casos similares. Bueno, recuerdo uno quizás en el lejano más reciente, ¿no? De aquella joven madre que incluso estaba en un Facebook o en un live de Facebook y decapitó a su hija, le cortó la cabeza y después decía que el diablo le había dicho, etcétera. Pero está presa, esa señora está presa. Nadie sabe si ella era esquizofrénica antes o tenía un cuadro psicótico antes, porque quizás no tenía los recursos para ir a un médico o quizás no se identificaba como eso. Y pero quizás no, y debutó en ese momento con ese cuadro y cometió el crimen. Pero hay otro, un caso incluso mucho más antiguo de un joven, ahora no recuerdo cómo se llama ese caso, que mató a varias personas y está preso también. O sea, a este joven, por llamarle de alguna manera, lo salva la justicia, su historial médico que pudo ser utilizado por el médico forense que le remitió el informe al juez y ahí llegaron a la conclusión de que no estaba en su cabal en ese momento porque tenía un historial, etcétera. O sea, el hecho de vivir con... Y esas son de las ingratitudes de esta vida desproporcionada eh, en cuanto a clases sociales, etcétera, porque él, conozco a su familia, en el caso de Pumarol, eh, eh, a su abuela incluso ya fallecida, bueno, tenían los recursos para un tratamiento porque lo llevaba y por su historial médico y porque pudo y pudieron desde muy jovencito identificarle su esquizofrenia, etcétera. Pero el que vive en el Cercado, en Elías Piña o en Pedernales, que ni sabe qué cosa es una cosa psicótica, ni sabe quizás qué es la esquizofrenia, ni nada, ni hay un especialista ya en el Cercado para atenderlo, ni nada. No pasa nada, se sigue manifestando, se sigue sin medicar, mata a una gente y va preso porque nunca se le pudo verificar ni crear el historial médico que avalara su condición, que al final salvó a Pumarol de la cárcel en este caso, pero al otro no. Es así esas incongruencias del sistema. Sí, porque es que al final el sistema no tiene, primero no tenemos la cultura, segundo el sistema no tiene la respuesta, tercero, obtener la respuesta del sistema requiere un esfuerzo tan grande que tampoco se hace, yo diría que posible que una familia de escasos recursos, con muchísimos problemas, pueda acceder a ellos. Y entonces ahí es que se hace o se genera esa gran diferencia entre las personas que sí pueden autogestionar ese tipo de servicios y atenciones para en casos como este lograr generar el rastro probatorio suficiente para demostrar que hay una condición, por ejemplo. En este caso, que aparentemente se probó que durante 10 15 años, no sé, o 8 10 yo creo que el primer episodio vi fue como a los 23 años, no Ujú. sé, pero años de condición, tratamiento, internamiento y seguimiento, versus una persona que quizá tiene 20 años sufriendo una condición parecida, pero no tiene prueba. Porque al final la prueba escrita, los informes de personas que lo atendieron, los diagnósticos viejos, todo eso pesa 1000 veces más que una persona que vaya y diga, no, sí, él siempre ha tenido ese problema, porque al final eso es algo que dentro de los rangos probatorios está en el suelo. Entonces sí, eso es un grave problema que yo espero que casos como este tan horrible puedan también poner sobre la palestra la necesidad
de reforzar eso, uno, y dos, de seguir buscando la forma de que existan lugares donde los jueces puedan enviar personas en estas condiciones para que se puedan mezclar ambas situaciones. Y que se me olvidó ahorita para cubrir esa parte, recordar que la familia de la víctima dijo que iba a recurrir, por lo que esto va ahora a una corte que pudiera revocar y enviar que se conozca de nuevo, o pudiera abocarse el conocimiento del caso y dictar una decisión distinta. Claro. Queda en Eh, evidencia que nos falta mucho por avanzar en términos de tratamiento a la salud mental a nivel clínico, pero también qué pasa con personas cuando cometen un hecho delictivo o un hecho que vaya en detrimento de otra persona o de sí mismo, estando bajo un estado de salud mental desfavorable. Eh, Creo bueno, que tiene una pregunta, ¿no? no, es simple, quería preguntarle el tema del caso, ya se ha dicho que se va a recurrir, ¿a qué instancia se recurre ahora este caso? Esto va a la corte y ahí un tribunal ya va a evaluar, primero, si la decisión, entiende, fue rendida de manera adecuada. Y segundo, luego puede abocarse al conocimiento en casos muy específicos de si así se le pidió. El plazo comienza a correr después que la decisión se notifique, que en este caso tiene que ser una fecha posterior a que esté disponible después de la lectura, que creo que está fijada para el 9 de abril o algo así. O sea que no está corriendo ahora mismo, porque ahora mismo no hay una decisión que recurrir. Hay que esperar que la decisión esté disponible, se notifique. Si el día mismo, si está disponible el mismo día de la lectura, comienza ese día y ahí comienza esa, vamos a llamar, ese engranaje procesal. Ya. Bueno, ojalá la justicia que sigue en constante perfeccionamiento. Hay un nuevo código penal que va a entrar en vigencia o ya entró en vigencia. Hay un código procesal que creo que es el que ya entró, el procesal. El tema del tiempo vacante o aquello era para el penal, para que todo el mundo lo estudiara. Evidentemente todavía hay cosas que seguir perfeccionando ante casos como este, sobre todo porque el tema de la salud mental después del COVID-19 ha hecho mucho más evidente los vacíos que teníamos desde el punto de vista de salud, del sistema de salud, para identificarlos, para tratarlos, para medicamentarlos, y también todas las lecciones que deja para el resto de la vida, cómo convivir y trabajar con una persona que tiene problemas de salud mental o tiene depresiones o tiene otras cosas. Afecta toda la vida en el plano laboral y en el plano judicial, porque evidentemente si son más los casos de salud mental, pueden ser mucho más también los casos de personas que delincan con un problema de salud mental que padece. Si no lo tiene documentado, si no lo tiene diagnosticado, si no lo tiene medicamentado, bueno, corre diferente en nuestra justicia por vacíos que van quedando. Ojalá se pueda rectificar, pero como ven, no es fácil y es un todo, porque para que la justicia pueda tomar una decisión con firmeza o con equilibrio, como plantea la justicia, bueno, debe existir previamente alguien que diagnostique a la persona, que tenga un historial médico, etcétera, que un médico forense también tenga una especialidad en evaluar ese tipo de casos para rendir informes a la justicia. Es un engranaje más complicado, muy complicado, pero al que hay que ponerle atención si queremos que se haga justicia verdadera. Francisco, gracias.